Muy buenas tardes, amigas y amigos de Al Punto Vespertino. Bienvenidos una vez más a este espacio para compartir esta hora completa con ustedes, Ramón García y Tomás Aquino Méndez. Gracias, Tomás, y también Martina Espinal. No podemos dejar a Martina fuera de este escenario para evitarnos problemas. Pero ya se nos va a septiembre. Septiembre dice adiós prácticamente para dar paso al antepenúltimo mes del año. Se va septiembre y se va dejando una agüita. Ayer estuvo lloviendo en la capital y en varios puntos del país. Para hoy y para mañana también se esperan algunas lluvias. Y no son producto de los huracanes que están afectando a la Florida y a México, sino producto de una onda tropical. Así es que usted que tiene que movilizarse hoy y mañana esté atento, porque aunque no serán aguaceros intensos y de inundaciones urbanas, pero sí pueden mojarlo fácilmente. Y a eso se agrega que también septiembre se va dejándonos con grandes apagones, intensos apagones que han generado ya protestas, encendido de neumáticos, tumbadera de árboles en algunas vías, que no estamos de acuerdo con eso, porque algunos protestantes para obstruir el paso tumban los árboles de la periferia y eso no está bien. Pero la realidad es que los apagones están castigando a la población, están creando inconvenientes y no solo al sector educativo, sino al sector comercial, al sector residencial, a las amas de casa. Y ahora se informa que Catalina 1 salió también, o sea, entró la 2 después de casi 40 días fuera, ahora sale la 1 y seguimos con las mismas dificultades, a pesar de que el presidente de la República habló en la Asamblea de la ONU de que teníamos energía suficiente y que nos estábamos preparando para vender energía a Puerto Rico y a otros países. También se habló de instalar un cable submarino de una empresa privada que va a generar aquí para vender a Puerto Rico. Y yo digo, ¿por qué no se instala directamente en Puerto Rico y le vende su energía allá? Claro. O vamos a vender apagones, como dijo el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. O sea, todo eso está ahora en este mes que se está yendo. Bueno, se va a septiembre también y nos deja esperando cuál sería el contenido, lo que pretende el gobierno del presidente Luis Abinader con la reforma fiscal. Solo algunos detalles, algunas señales. Se habla de la eliminación de algunas exenciones, se ha hablado de la fusión de instituciones gubernamentales para economizar recursos, pero en sí no hay una propuesta donde los economistas, los entendidos en materia económica del país, pues puedan desglosar cuáles son las pretensiones del presidente del actual gobierno en materia de reforma fiscal. Esa reforma fiscal que se somete prácticamente junto con la reforma constitucional, con la reforma al Código Laboral, entre otras pretendidas reformas de este gobierno. Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, estuvo con la Cámara Americana de Comercio y el sector empresarial esta semana. Ahí habló de varios puntos, pero exclusivamente se detuvo en hablar de las exenciones que serían eliminadas. Y eso ha provocado una reacción de amplios sectores de la vida nacional, especialmente del empresariado, de azonadores, de la gente ligada con el cine, porque dicen que si eso se produce en la dimensión que lo están anunciando, va a haber dificultades. Jochi Vicente estaba hablando de esa situación y eso produjo inmediatamente que muchos comenzaran a cuestionar la fórmula. ¿Por qué? Porque se dice que con esas exenciones y el dinero que se va a recuperar por ahí y la ruta que lleva esa inversión, según lo dicho por el ministro, no apunta como que se está diciendo toda la verdad. Porque la situación que vivimos en el día de hoy del déficit, el dinero que se dice que se va a recuperar, no se dice que va para esa zona, sino que van a ser en inversiones para la seguridad ciudadana, en nuevas obras, en algunas edificaciones de universidades. Es decir, hablamos de que hay un déficit y necesitamos recursos para tapar ese hoyo. Cuando se dice que va a conseguirse el dinero para eso, entonces se dice que se va para otro lado. Como que no nos están diciendo la verdad en todo lo que se ha dicho hasta el momento, ¿verdad? Bueno, ya lo que sí es seguro que ya estamos en medio de la reforma constitucional, ya fue aprobada la ley que manda a la convocatoria de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso de reforma constitucional. Pero, reitero lo que decíamos al inicio de este comentario, todavía no se sabe nada
de las pretensiones del gobierno en materia de esa reforma fiscal. Como usted muy bien especifica, no se sabe tampoco en qué se invertirían esos recursos. El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido, por lo menos en ese aspecto, un poquito, si se quiere, sintonizador con la voluntad del pueblo. Las críticas que puedan venir después de presentarse las pretensiones en materia de reforma fiscal, estoy seguro que echarán hacia atrás algunas de esas propuestas. Sí, hay que seguir evaluando esto porque los opositores en la comisión del Congreso que está preparando la reforma fiscal han dicho que se han retirado porque todo se está manejando de una forma muy unilateral. No se está escuchando a los opositores. Han pedido vistas públicas, han hablado de la necesidad de un fórum, ¿cómo le llaman? Para evaluarlo a nivel nacional, los temas que están en discusión. O sea, llamar al pueblo a consulta para que la población pueda decir si está o no de acuerdo, o aunque sea los opositores. Pero en la reunión de la comisión bicameral no se ha escuchado. Ellos dicen, estaba diciendo Tobías Crespo, estaba diciendo Omar Fernández, que han querido tomar turnos para hacer algunos planteamientos, pero no se le escucha. Se han impuesto todas estas cosas. Y así no puede avanzar la situación. Decía Omar Fernández que lo que se haga va a ser legítimo, pero no va a ser como legal. O va a ser legal, pero no legítimo porque no cuenta con el aval de todos los sectores. Es decir, nos parece que hace falta como una amplitud. El gobierno habla de escuchar a todos los sectores, el gobierno habla de que hay que poner atención a las sugerencias de los demás, de que tendrá participación la población, pero al final se está imponiendo una sola línea. Y decía, creo que era el mismo Tobías Crespo, que hay como la intención, Gustavo Sánchez decía, que se quiere crear como un partido único, que lo haga todo, que lo decida todo, que lo imponga todo, a pesar de que el Congreso está integrado por representantes de otras organizaciones que han debido ser escuchadas. Entonces, no vemos la fórmula, cuál será, no vemos cuál será la participación real de la oposición, pero en definitiva lo que se ve es que no hay vuelta atrás con la reforma que quiere el presidente de la República. Ahí es que está concentrado ese todo. Ese es el peligro que acecha siempre cuando un partido pues, mantiene el control absoluto de la Cámara Legislativa, que se da la voluntad de esa entidad política. No se aprueban leyes de consenso. Y debería ser así, que la oposición, aunque sea minoría, debe ser escuchado, debe ser evaluado, debe ser sopesado lo que plantea la oposición. ¿Por qué? Porque mañana los vientos cambian y se elige un Congreso de mayoría de otro partido político y no vamos a someter a lo mismo, a reforma de nuevo que se acomode a los intereses de ese partido político, y es lo que debía evitarse. ¿Por qué? Porque real y efectivamente el país sigue existiendo. Los partidos políticos pierden esa hegemonía, pierden ese control, pero el país sigue existiendo, sigue viviendo. Así es, y seguiremos hablando de este tema, seguiremos tocando estos aspectos, porque la verdad es que lo fundamental, lo clave es que tengamos unas estructuras legales, unas leyes formales, una constitución que nos encamine hacia el desarrollo, la estabilidad, que cree conciencia real de todo esto, porque incluso esta semana se estuvo hablando o cuestionando el hecho de que en el país se están perdiendo los símbolos patrios, ya no se toman en cuenta, los colores de la bandera no se usan ya en las actividades públicas, es solo el símbolo de la cúpula del palacio, y eso estuvo también bajo cuestionamiento. Pero vamos a ver qué sigue pasando. Nosotros por el momento queremos dejar en ustedes estos cuestionamientos, estas posiciones nuestras, y vamos a hacer ahora nuestra primera pausa para luego de que la pausa termine, Martín Espinal viene a conversar con la cardióloga Reina Maciel Bautista a propósito de que mañana es el Día Mundial del Corazón, declarado por la UNESCO y la OMS. Ella va a hablar sobre el corazón y los consejos que nos va a dar para que tengamos prevención y cuidemos un poco ese motor de la vida. Cuidar el izquierdo, como dice un amigo mío. Vamos a pausa y volvemos en breve.